Nunca te cases con los hombres de estos países. Hola Reddit, tengo 28 años y no sé si esto cuenta como una confesión, una advertencia o simplemente una forma de ordenar las cosas que me han pasado en los últimos años. Durante bastante tiempo, estuve viajando por distintos países por trabajo y también por gusto. Nunca fui de quedarme mucho tiempo en un solo lugar, así que terminé conociendo gente en contextos muy distintos. Con el tiempo también terminé saliendo con varios hombres de diferentes países. Al principio lo veía como algo normal. Conocer gente nueva, tener citas, ver cómo viven en otras culturas. Pensaba que iba a ser una experiencia divertida y hasta romántica. Antes de empezar, quiero decir algo para que luego nadie venga a decir que estoy generalizando. Sé perfectamente que no todos los hombres de un país son iguales. No estoy diciendo que todos sean así. Solo voy a contar mis experiencias. Pero después de varias citas bastante extrañas, empecé a entender por qué existen ciertos estereotipos que la gente repite todo el tiempo. Algunos me parecían exagerados hasta que me pasaron cosas que todavía hoy me cuesta creer que realmente ocurrieron. Mis amigas siempre me dicen que debería escribir estas historias porque cada vez que salimos a tomar algo, terminan pidiéndome que vuelva a contarlas. Al principio me daba un poco de vergüenza porque algunas situaciones me dejaron como una completa ingenua. Pero hace unos días estaba leyendo historias aquí en Reddit sobre relaciones con extranjeros y pensé que tal vez a alguien le resultaría entretenido leer lo que me pasó. Todo empezó hace unos años cuando viajé por primera vez a Rusia. Era uno de esos viajes en los que uno cree que todo va a ser emocionante y diferente. Estaba sola, tenía tiempo libre y la ciudad me parecía increíble. Caminaba mucho, hablaba con gente que iba conociendo y trataba de aprovechar cada día. Fue en uno de esos días cuando conocí a un hombre llamado Vladislav. Vladislav parecía exactamente lo que uno imagina cuando piensa en un ruso. Alto, serio, muy callado y con esa expresión de persona que parece estar analizando todo lo que ocurre alrededor. Lo conocí en un pequeño café donde yo estaba tratando de pedir algo sin entender casi nada del menú. Él se ofreció a ayudarme porque hablaba un poco de inglés y terminamos conversando durante un rato. Al principio me pareció interesante, precisamente porque era muy distinto a los hombres con los que había salido antes. No era el típico tipo que intenta impresionar con bromas o historias exageradas. Era más bien silencioso y observador. Cuando me invitó a salir unos días después, acepté sin pensarlo demasiado. Pensé que sería una experiencia interesante. Además, siempre había escuchado que los hombres rusos podían parecer fríos al principio, pero que en realidad eran muy atentos cuando te conocían mejor. Así que fui a esa primera cita con bastante curiosidad. La cita empezó de una manera bastante normal. Caminamos por la ciudad durante un rato y luego entramos a un restaurante pequeño. Pero desde el principio noté algo que me resultó extraño. Yo hablaba bastante porque estaba contando cosas sobre mi viaje y sobre mi vida. Pero Vladislav respondía con frases muy cortas. A veces asentía con la cabeza y otras simplemente me miraba como si estuviera evaluando cada palabra que decía. En un momento incluso llegué a preguntarme si tal vez yo estaba hablando demasiado. La situación se volvió todavía más rara cuando me di cuenta de que llevaba casi 20 minutos hablando y él apenas había dicho 3 o 4 frases completas. Pensé que tal vez estaba nervioso o que el idioma era un problema. Pero después de un rato empecé a notar que no parecía nervioso en absoluto. Más bien parecía completamente cómodo, dejando largos silencios en medio de la conversación. Intenté cambiar de tema varias veces para ver si reaccionaba de otra manera. Le pregunté sobre su trabajo, sobre su familia y sobre la ciudad. Sus respuestas eran siempre muy breves, como si estuviera respondiendo a preguntas de un formulario. Aún así, seguí intentando que la cita funcionara porque pensé que tal vez era solo su forma de ser. Habíamos pedido comida y el camarero acababa de dejar los platos sobre la mesa. Yo estaba empezando a pensar que tal vez simplemente estaba saliendo con la persona más silenciosa del planeta cuando Vladislav finalmente habló más de lo normal. Miró mi plato durante unos segundos, luego me miró con esa misma cara seria, que había tenido toda la noche, y dijo algo que al principio pensé que había entendido mal. Me dijo que en su opinión las mujeres que hablan demasiado durante una cita suelen ser poco inteligentes, y que una mujer inteligente debería escuchar más de lo que habla, literalmente me dijo que era una tonta por hablar demasiado. Me quedé en shock unos segundos porque no sabía si estaba siendo sarcástico o si realmente acababa de decir eso en voz alta durante una primera cita. Intenté reírme un poco, pensando que tal vez era una broma muy seca, pero su cara no cambió en absoluto. En este punto yo ya quería irme corriendo, pero antes de levantarme para ir al baño y escapar de esa situación, empezó a explicarme con total seriedad que su madre le había dado varios consejos sobre cómo debía comportarse durante la cita,
y que después de cenar probablemente la llamaría otra vez para contarle cómo había ido todo. Yo todavía estaba intentando procesar esa parte cuando él miró la hora. Levantó el teléfono y dijo algo que me dejó completamente congelada. Dijo que su madre probablemente seguía despierta y que tal vez podríamos llamarla para que me conociera. Así que sí. Mi primera cita en Rusia terminó conmigo sentada en 1900, un restaurante viendo cómo un hombre de 30 años intentaba hacer una videollamada a su madre para presentarme. Ya se imaginarán cómo terminó esa cita. Apenas salí del restaurante lo bloqueé en todas partes. Lo más irónico es que Vladislav era absurdamente guapo. Y aún así fue una de las citas más incómodas de mi vida. Actualización. Bueno, en el post anterior les conté cómo fue mi experiencia saliendo con un chico ruso llamado Vladislav. No esperaba que tanta gente respondiera. Me desperté al día siguiente y tenía muchísimos comentarios. Algunos me hicieron reír bastante, sobre todo los que decían que Vladislav seguramente todavía tiene que pedir permiso para salir de casa después de las 10 de la noche. También hubo varias personas diciendo que probablemente solo tuve mala suerte y que no todos los hombres rusos son así. Estoy completamente de acuerdo con eso. Nunca dije que todos fueran iguales. Solo estaba contando lo que me pasó. Pero entre Mimits y Mestebendais, todos esos comentarios también hubo mucha gente pidiéndome que siguiera contando mis otras citas raras durante mis viajes. Y como varias personas parecían realmente curiosas, voy a seguir con la siguiente historia. Esta ocurrió unos meses después, cuando estaba viajando por Italia. Después de lo que me pasó en Rusia, pensé que ya había tenido suficiente drama romántico internacional por un tiempo. Pero la verdad es que cuando uno viaja solo termina conociendo gente constantemente. A veces en hostales, a veces en bares, a veces simplemente hablando con alguien en la calle. Así fue como conocí a Marco. Lo conocí una noche en un pequeño bar en Florencia. Yo estaba sentada en la barra intentando decidir qué pedir porque el menú estaba completamente en italiano y el camarero hablaba muy poco inglés. Marco estaba sentado 2 asientos más allá y se ofreció a ayudarme a traducir algunas cosas. Al principio me pareció bastante simpático. Era muy diferente a Vladislav. Marco hablaba muchísimo, sonreía todo el tiempo y parecía conocer a la mitad del bar. Cada 2 minutos saludaba a alguien que pasaba por ahí. El camarero lo saludó por su nombre. La chica que llevaba las bebidas también lo saludó. Incluso un grupo de personas en otra mesa levantó la mano cuando lo vio. En ese momento pensé que tal vez simplemente era una persona muy sociable. Terminamos hablando durante casi 1 hora y cuando me preguntó si quería salir a cenar al día siguiente, acepté. Después de la experiencia con Vladislav, pensé que una cita con alguien más relajado y conversador podría ser exactamente lo que necesitaba. La cita empezó bastante bien. Caminamos por algunas calles del centro y Marco hablaba sin parar sobre la ciudad, la comida, el arte y básicamente cualquier cosa que se le ocurría. Tenía ese tipo de personalidad que llena todos los silencios de la conversación. Pero después de un rato empecé a notar algo. Cada vez que pasábamos cerca de una mujer, Marco la saludaba. Al principio pensé que era coincidencia. Luego pensé que tal vez simplemente conocía a mucha gente en la ciudad. Pero después de la 5ª o 6ª vez que ocurrió, empecé a sospechar que algo raro estaba pasando. En una de esas ocasiones, una chica que claramente no conocía se acercó a la barra del restaurante donde estábamos esperando mesa. Marco la miró, le sonrió y empezó a hablarle en italiano como si fueran viejos amigos. Yo no entendía casi nada de lo que estaban diciendo, pero la chica se reía bastante y en un momento incluso le tocó el brazo mientras hablaban. Después de unos minutos ella se fue, y Marco volvió a sentarse conmigo como si nada hubiera pasado. Le pregunté si la conocía y él simplemente se encogió de hombros y dijo que no. Pensé que tal vez había entendido mal, pero durante la cena ocurrió. Lo mismo otra vez y otra vez. En un momento literalmente estaba contándome algo sobre la comida italiana cuando se detuvo en mitad de la frase, porque una camarera pasó cerca de la mesa. Le dijo algo en italiano. Ella se rió, y Marco empezó a decirle que tenía una sonrisa muy bonita. Yo estaba sentada frente a él viendo toda la escena como si fuera invisible. En ese punto ya estaba bastante confundida, así que cuando la camarera se fue le pregunté directamente si siempre coqueteaba con todas las mujeres que veía. Marco me miró como si acabara de hacer la pregunta más extraña del mundo. Luego se rió, pero no fue una risa nerviosa. Fue una risa genuina, como si realmente le pareciera graciosa la pregunta. Me explicó que en Italia eso era completamente normal y que los hombres italianos simplemente disfrutan hablar con mujeres bonitas. Hasta ahí todavía podía intentar entenderlo como una diferencia cultural. Mientras yo todavía estaba intentando procesar todo lo que había pasado, apareció una mujer muy hermosa, pero literalmente parecía una diosa.
La reacción de Marco fue tan exagerada que por un segundo pensé que había visto a una celebridad. Se levantó de la silla casi de un salto, levantó la mano para llamar su atención y empezó a saludarla con una sonrisa enorme. La mujer se acercó a la mesa, lo miró con cara de sorpresa y después miró directamente hacia mí. Marco entonces hizo algo que todavía me cuesta creer. ¿Qué ocurrió? Se giró hacia ella, me señaló con la mano y empezó a presentarme diciendo que yo era una amiga turista que había conocido esa noche. Amiga. Yo estaba sentada frente a él en lo que claramente se suponía que era una cita. La mujer me miró durante unos segundos con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que parecía sospecha. Luego miró otra vez a Marco, y en ese momento dijo algo en italiano que hizo que la sonrisa de Marco desapareciera por completo. Él empezó a responderle rápidamente en italiano y la conversación se volvió cada vez más incómoda. La mujer hablaba cada vez más rápido y cada vez más alto. En un momento incluso cruzó los brazos y lo miró con una cara que dejaba bastante claro que no estaba nada contenta. Yo seguía sentada ahí intentando entender qué estaba pasando. Mientras él intentaba explicar todo eso, la novia seguía ahí parada escuchando cada palabra con una cara que claramente decía que esa explicación no le parecía muy convincente. En ese momento me miró directamente a los ojos. No dijo nada en inglés, pero tampoco hacía falta entender italiano para saber que me estaba insultando a mí, a Marco y probablemente hasta a mi abuelita. Yo estaba sentada en medio de una discusión de pareja en un restaurante italiano sin haber tenido la menor idea de que el hombre con el que estaba cenando tenía novia. En ese punto decidí que ya había tenido suficiente por una sola noche. Me levanté de la mesa, le dije que no tenía ningún interés en seguir formando parte de esa escena y salí del restaurante. Mientras caminaba por la calle, escuché a la novia empezar a hablarle otra vez en italiano, esta vez bastante más fuerte que antes. No me quedé a escuchar cómo terminó la discusión, pero algo me dice que probablemente tuvo una noche bastante complicada después de eso. Actualización. Todo bueno. Después de lo que pasó en Italia, pensé que ya había tenido suficiente drama romántico internacional por un tiempo. Pero cuando uno viaja, solo termina conociendo gente constantemente, incluso cuando no lo está buscando. Esta historia ocurrió varios meses después, cuando estaba pasando unos días en París. París tiene esa reputación de ciudad romántica que todo el mundo conoce. Cafés pequeños en cada esquina, músicos tocando en la calle, parejas caminando junto al río como si estuvieran dentro de una película. Incluso viajando sola, era difícil no pensar que sería un buen lugar para tener una cita. Fue ahí donde conocí a Julien. Lo conocí en una pequeña librería cerca del Sena. Yo estaba mirando algunos libros sin entender demasiado porque la mayoría estaban en francés, y él empezó a hablar conmigo después de notar que claramente yo no era de ahí. Julien hablaba inglés bastante bien y tenía esa actitud de persona que está muy segura de sí misma. Durante los primeros minutos de conversación, ya había mencionado varias veces lo mucho que amaba la literatura francesa y lo poco interesante que le parecía la cultura americana. Aún así, la conversación era entretenida. Después de un rato me preguntó si me gustaría tomar un café al día siguiente en un lugar que, según él, tenía una de las mejores vistas del río. Acepté porque, siendo sincera, una cita en París sonaba bastante bien. La cita empezó exactamente como uno imaginaría una cita parisina. Nos sentamos en una mesa pequeña afuera de un café con vista al Sena. Julien parecía completamente en su elemento. Hablaba sobre arquitectura, sobre pintura, sobre escritores franceses que según él todo el mundo debería leer al menos una vez en su vida. En varios momentos incluso empezó a citar fragmentos de poemas en francés. Yo no entendía casi nada de lo que estaba diciendo, pero él parecía bastante orgulloso de cada frase que recitaba. Después del café me dijo que quería mostrarme un lugar muy bonito cerca del río, y empezamos a caminar. Mientras caminábamos, Julien seguía hablando sin parar sobre París. Señalaba edificios, contaba historias sobre artistas que habían vivido ahí, y cada cierto tiempo hacía comentarios sobre cómo, según él, los turistas nunca llegan a entender realmente la ciudad. En un momento incluso me explicó que para él la mayoría de las citas modernas eran demasiado superficiales y que las personas habían olvidado lo que significaba el verdadero romanticismo. Luego se detuvo en medio del paseo, miró el río durante unos segundos y empezó a recitar otro poema en francés. La escena habría sido bastante romántica si no fuera porque la gente que pasaba por al lado lo miraba con cara de ligera confusión. Yo estaba intentando no reírme mientras él terminaba su pequeño monólogo poético, mirando al agua como si estuviera dentro de una película. Después de eso, fuimos a cenar a un restaurante pequeño que él decía que era uno de sus favoritos. Ahí fue donde la cita empezó a volverse un poco más rara. Julien tenía una forma muy particular de comportarse en el restaurante. Criticó el vino que el camarero había recomendado,
Explicó durante varios minutos por qué el pan no era exactamente como debería ser, y en un momento incluso empezó a explicarme la forma correcta de sostener la copa. En ese punto yo ya estaba empezando a notar que Julien tenía una confianza bastante impresionante en cada cosa que decía. Aún así, la conversación seguía siendo interesante. Hablamos sobre viajes, sobre música y sobre las diferencias entre los países en los que habíamos vivido. Pero después de un rato, empecé a notar algo. Al principio pensé que era mi imaginación. Julien se inclinaba bastante cerca cada vez que quería decir algo en voz más baja, y en uno de esos momentos noté un olor extraño. No era algo exagerado, pero definitivamente tampoco era el olor de alguien que acababa de ducharse. Pensé que tal vez era el perfume o el ambiente del restaurante. Pero a medida que pasaba la noche, cada vez que Julien se inclinaba para hablar, el olor volvía. Intenté ignorarlo porque la conversación seguía fluyendo y tampoco quería arruinar la cita por algo que tal vez solo estaba imaginando. El problema fue que en un momento Julien decidió acercarse todavía más. Estábamos hablando sobre viajes cuando se inclinó hacia adelante. Apoyó el brazo sobre la mesa y empezó a decir que desde que me había visto en la librería había sentido una energía muy especial. Mientras decía todo eso, se acercó todavía más para mirarme directamente a los ojos. Y fue en ese momento cuando el olor se volvió imposible de ignorar. Era esa mezcla extraña entre perfume fuerte y algo más que claramente no era perfume. Yo estaba sentada escuchando una especie de declaración romántica improvisada, mientras intentaba discretamente inclinarme un poco hacia atrás para poder respirar. Creo que esa fue la primera vez en mi vida que alguien intentó tener un momento romántico mientras yo estaba pensando en encontrar la mayor distancia posible entre nuestras caras. En ese punto decidí que ya había tenido suficiente romanticismo parisino por una sola noche. Terminamos la cena de forma bastante educada y cuando salimos del restaurante nos despedimos en la puerta. Julien parecía bastante convencido de que la cita había sido increíble. Y siendo justa, hasta cierto punto lo fue. El lugar era bonito, la conversación fue interesante y toda la noche parecía sacada de una película romántica. Pero lo siento, soy muy sensible a los olores. Me escribió al día siguiente pero no le respondí. Y durante el resto de mi estadía en París evité pasar otra vez por esa librería. Actualización. 3. Bueno, después de la última actualización no esperaba tantos comentarios. Algunos me hicieron reír bastante. También hubo varias personas diciendo que probablemente solo he tenido mala suerte con algunas citas y que seguramente no todos los hombres de esos países son así. Estoy completamente de acuerdo con eso. Nunca he dicho que todos sean iguales, solo estoy contando lo que me pasó. Pero como muchos me pidieron que siguiera compartiendo otras historias de mis viajes, aquí va otra más. Esta ocurrió cuando estaba pasando un tiempo en Ciudad de México. La ciudad me sorprendió bastante. Es enorme, ruidosa, llena de gente, y al mismo tiempo tiene barrios muy bonitos con cafeterías pequeñas, parques y edificios antiguos que hacen que caminar por ahí sea bastante interesante. Fue ahí donde conocí a Alejandro. Lo conocí en una cafetería cerca del Museo Nacional de Antropología, al que había ido esa tarde. Yo estaba mirando el menú tratando de entender qué significaban algunos nombres cuando él empezó a hablar conmigo. Alejandro era muy fácil de conversar. Tenía una energía completamente distinta a la de las personas que había conocido en mis otros viajes. Hablaba con entusiasmo, se reía mucho y parecía disfrutar explicando cosas sobre la ciudad. Durante esa primera conversación me contó sobre varios lugares famosos de la capital, sobre barrios que según él valía la pena visitar y sobre algunos restaurantes que decía que tenía que probar antes de irme del país. Después de un rato me preguntó si me gustaría salir a cenar al día siguiente. Acepté porque la conversación había sido muy agradable y además me gustaba escuchar cómo hablaba de su ciudad. Era evidente que le tenía mucho cariño a ese lugar. La cita empezó de una forma que sinceramente no esperaba. Cuando llegué al lugar donde habíamos quedado en encontrarnos, Alejandro ya estaba ahí esperándome y estaba sosteniendo flores. También tenía una pequeña caja de chocolates. Tengo que admitir que me tomó completamente por sorpresa porque nadie me había recibido, así en una primera cita antes. Alejandro parecía bastante orgulloso de su pequeño gesto romántico, y me explicó que en México era normal llegar con un detalle cuando realmente querías causar una buena impresión. Durante un rato caminamos por el parque mientras él seguía contándome historias sobre la ciudad. Me habló del Zócalo, de algunos museos importantes y de lugares históricos que, según él, tenían mucho que ver con la identidad de la capital. La conversación era interesante y bastante relajada. Después de un rato me dijo que había pensado en algo diferente para la cena. Me explicó que le gustaba cocinar y que prefería preparar algo en su casa,
porque así podía mostrarme un poco más de la comida mexicana tradicional. En ese momento no me pareció una idea extraña. Durante mis viajes había conocido a varias personas que preferían cocinar en casa en lugar de ir a un restaurante. Así que acepté. Cuando llegamos a su casa, todo parecía bastante normal. Era un departamento sencillo, pero agradable. La cocina olía muy bien y Alejandro parecía bastante concentrado terminando de preparar la comida. Mientras comíamos, seguimos hablando sobre viajes, música y las diferencias culturales entre nuestros países. La verdad es que hasta ese momento la cita estaba siendo una de las más tranquilas que había tenido durante mis viajes, pero en algún momento durante la cena escuché ruido en la puerta. Pensé que tal vez era un vecino o alguien que había tocado por error, pero unos segundos después la puerta se abrió y entró una mujer. La mujer se quedó mirándome con bastante curiosidad durante unos segundos, mientras Alejandro se levantaba rápidamente de la mesa. Empezaron a hablar entre ellos en español bastante rápido, así que yo no entendía exactamente qué estaban diciendo. Mientras intentaba entender lo que estaba pasando, apareció otra persona en la puerta. Y luego otra. En cuestión de menos de un minuto había varias personas dentro del departamento. Alguien empezó a hablar con Alejandro desde la cocina. Otra persona me saludó con una sonrisa, y una señora mayor me miraba con mucha atención como si estuviera intentando entender quién era yo. Fue ahí cuando Alejandro finalmente se giró hacia mí con una sonrisa un poco nerviosa. En ese momento, yo estaba sentada frente a mi plato de comida mientras varias personas que claramente eran parte de su familia empezaban a moverse por el departamento. En algún momento, alguien más apareció con otra silla para sentarse también en la mesa. Me sentí muy incómoda con sus padres y sus sobrinos corriendo por la sala. Lo que había empezado como una cena bastante tranquila terminó convirtiéndose en algo que parecía más una reunión familiar. Era bastante extraño estar en medio de una casa llena de gente que no conocía. Le agradecí a Alejandro por la cena y le dije que tenía que regresar al hotel porque al día siguiente tenía que levantarme temprano. Fue la primera mentira que se me vino a la mente en ese momento. Muy tierno y todo, pero conocer a la familia de tu cita en la primera cita no es cool. Actualización 4. Bueno, después de la última historia, mucha gente en los comentarios empezó a contar sus propias experiencias saliendo con personas de otros países. Algunos comentarios eran bastante divertidos, y otros parecían auténticas historias de terror romántico internacional. También hubo varias personas preguntándome en qué otros países había tenido citas raras durante mis viajes, así que aquí va otra más. Esta ocurrió cuando estaba pasando un tiempo en Seúl. Seúl fue una de esas ciudades que me impresionaron desde el primer día. Todo parecía moverse muy rápido. Las calles llenas de luces, cafeterías abiertas hasta muy tarde, gente caminando por todas partes incluso en la madrugada, y una cantidad absurda de restaurantes en cada esquina. Fue en una de esas cafeterías donde conocí a Miño. Yo estaba sentada mirando mi teléfono mientras esperaba mi pedido, cuando él se acercó a preguntarme si estaba visitando la ciudad por primera vez. Miño hablaba inglés bastante bien y parecía una persona muy educada. Durante los primeros minutos de conversación, fue extremadamente amable. Me preguntó sobre mi país, sobre cuánto tiempo pensaba quedarme en Corea y sobre los lugares que ya había visitado. La conversación fue bastante agradable. Después de un rato me preguntó si me gustaría salir a cenar al día siguiente. Acepté porque hasta ese momento la conversación había sido muy normal y además me parecía interesante conocer un poco más de la ciudad con alguien que vivía ahí. La cita empezó de una forma bastante tranquila. Nos encontramos en un restaurante de barbacoa coreana bastante popular según él. Era uno de esos lugares donde la comida se cocina en una parrilla en el centro de la mesa. Miño parecía conocer muy bien el lugar. Saludó a los camareros como si ya hubiera estado ahí muchas veces y pidió varios platos sin siquiera mirar el menú. Al principio pensé que simplemente estaba tratando de ser un buen anfitrión, pero después de unos minutos empecé a notar algunos detalles extraños. Cuando el camarero me preguntó qué bebida quería pedir, Miño respondió por mí antes de que yo dijera nada. Dijo que probablemente yo preferiría algo más suave porque según él la bebida que había pedido para la mesa era bastante fuerte. El camarero asintió y se fue sin siquiera preguntarme. En ese momento me pareció un poco raro, pero tampoco quise convertir algo pequeño en un problema. La comida llegó poco después y Miño empezó a cocinar la carne en la parrilla. Cada vez que intentaba tomar un pedazo con los palillos, él movía el plato ligeramente hacia otro lado. Al principio pensé que tal vez la carne todavía no estaba lista, pero después de la tercera vez me di cuenta de que simplemente no quería que yo tocara la parrilla.
Me explicó que en su opinión era mejor que él se encargara de cocinar porque así todo saldría perfecto. Intenté reírme un poco pensando que tal vez simplemente le gustaba tener el control de la cocina, pero las cosas empezaron a ponerse más raras cuando sacó su teléfono. En medio de la cena empezó a preguntarme varias cosas bastante específicas. Quería saber exactamente dónde me estaba quedando, cuánto tiempo pensaba quedarme en Corea y si ya tenía planes para los siguientes días. Al principio pensé que simplemente estaba siendo curioso, pero después de un rato sacó su teléfono y empezó a mostrarme algo en la pantalla. Era un mapa. Me explicó que había estado buscando lugares interesantes que yo debería visitar mientras estuviera en la ciudad. Luego empezó a decirme qué días debería ir a cada lugar y a qué hora era mejor hacerlo para evitar demasiada gente. Yo estaba escuchando todo eso mientras él organizaba mi agenda como si fuera una especie de guía turístico extremadamente entusiasta. Pero la situación se volvió aún más rara unos minutos después. Miño empezó a preguntarme a qué hora me despertaba normalmente. Luego me preguntó cuánto tiempo tardaba en prepararme para salir. Después me dijo que en su opinión era mejor que yo visitara ciertos lugares temprano en la mañana porque según él, los turistas suelen arruinar la experiencia cuando llegan demasiado tarde. Yo estaba escuchando todo eso mientras él movía los dedos por el mapa de su teléfono como si estuviera planificando una operación militar. En un momento incluso anotó algo en una aplicación de notas. Le pregunté qué estaba haciendo. Me respondió, con total tranquilidad, que estaba organizando un pequeño itinerario para mí. En ese momento no estaba segura si estaba hablando en serio o si simplemente tenía un sentido del humor muy extraño. Intenté bromear diciendo que parecía que estaba organizando mi agenda completa. Miño no se rió, simplemente asintió. Dijo que sí. Según él, era importante tener un plan claro cuando uno visitaba un país nuevo. Pero la parte que realmente me hizo sentir incómoda llegó unos minutos después. Minho me miró muy seriamente y dijo que si realmente quería disfrutar la ciudad, debería avisarle cada vez que saliera del hotel. Según él, así podría recomendarme lugares más interesantes dependiendo de la zona donde estuviera. Yo me quedé mirándolo unos segundos tratando de entender si realmente esperaba que yo le enviara mensajes cada vez que saliera del hotel. Intenté responder de una forma educada, diciendo que probablemente estaría explorando la ciudad por mi cuenta. Miño volvió a asentir con la cabeza, pero luego dijo algo que todavía recuerdo bastante bien. Me explicó que cuando uno está en un país extranjero, es mejor que alguien local sepa dónde está. En ese momento miré la parrilla, miré el mapa que todavía estaba abierto en su teléfono, y empecé a preguntarme si había aceptado una cita, o si sin darme cuenta había contratado un supervisor turístico bastante estricto. La cena terminó siendo bastante tranquila después de eso. Pero tengo que admitir que fue la primera vez que salí de una cita con la sensación de que alguien había intentado organizar mi vida para los siguientes 3 días, sin preguntarme demasiado si yo quería hacerlo. Actualización. 5. Hubo varios comentarios preguntándome cuál había sido la peor cita de todas. Durante mucho tiempo pensé que era difícil elegir una sola, porque varias habían sido bastante incómodas por diferentes razones. Pero si tengo que ser completamente honesta, hay una que todavía recuerdo con una mezcla de incredulidad y cansancio. Y ocurrió cuando estaba pasando unos días en Madrid. Madrid me pareció una ciudad muy divertida desde el primer momento. Las calles siempre llenas de gente, terrazas en cada esquina, grupos de amigos riéndose en las plazas y bares abiertos hasta muy tarde. Fue ahí donde conocí a Javier. Lo conocí una noche en un bar cerca del centro. Yo estaba intentando pedir algo de beber mientras trataba de entender el menú cuando él empezó a hablar conmigo, después de notar que claramente yo no era de ahí. Durante los primeros minutos me pareció bastante simpático. Tenía esa actitud relajada de alguien que conoce muy bien su ciudad y disfruta enseñarla. Empezó a contarme sobre barrios famosos, sobre restaurantes conocidos y sobre lugares donde la gente local suele salir por la noche. La conversación fue bastante agradable. Después de un rato me preguntó si me gustaría salir a cenar al día siguiente. Acepté porque hasta ese momento me había parecido una persona bastante normal. La cita empezó bastante bien. No fue a buscarme a mi hotel, pero nos encontramos cerca de una plaza llena de restaurantes y empezamos a caminar mientras él me contaba algunas historias sobre la ciudad. Javier hablaba mucho y parecía conocer muchos lugares interesantes. Entramos a un restaurante pequeño bastante lleno y nos sentamos a mirar el menú. Un caballero hasta ese momento. La comida llegó y durante un rato la conversación siguió bastante normal. Pedimos vino, compartimos algunos platos y al final también pedimos un postre. Cuando llegó la cuenta fui al baño a arreglarme un poco y dejé que él pagara. Cuando salimos del restaurante me comentó con total tranquilidad que la cuenta había
Salido cerca de 200 euros. Y no dijo nada más. Ni insinuó dividirla. Ni hizo ningún comentario incómodo. Nada. Después de eso tuvimos varias citas más durante los días que yo seguí en Madrid. Visitamos algunos lugares bastante bonitos de la ciudad, caminamos mucho, tomamos café en varias terrazas, y honestamente yo pensé que por fin había conocido a alguien normal, alguien que simplemente estaba siendo amable. Pero un día antes de mi viaje de regreso pasó algo que todavía hoy me parece completamente surrealista. Estaba en mi hotel terminando de empacar cuando recibí un mensaje en mi celular. Era de Javier. El mensaje tenía un archivo adjunto. Cuando lo abrí, vi que era un archivo de Excel convertido en PDF. Era una lista. Una lista detallada con todas las citas que habíamos tenido. Cada salida tenía la fecha, el lugar, lo que habíamos pedido y cuánto había pagado él. Al final del documento había un cálculo total. Debajo de ese cálculo había un pequeño mensaje en español que decía algo así como: por favor, cuando puedas, deposítame la mitad del dinero a mi PayPal. Me quedé mirando el teléfono unos segundos intentando entender si esto era una broma. Pero no. El hombre literalmente había preparado un informe financiero de todas nuestras citas. En ese momento no me importó el dinero. Lo que me dejó completamente en shock fue el nivel de planificación. Yo pensé que había estado saliendo con alguien normal. Fui al ATM más cercano a retirar dinero. Le deposité lo que me pidió y también le di una pequeña propina para humillarlo un poco más de lo que él ya se estaba humillando. En ese momento lo bloqueé y nunca más volví a saber de Javier.